Hay casos que tal vez nunca tendrán una respuesta, historias donde las piezas no encajan, y mientras más intentas comprenderlo, más inquietante se vuelve. Hoy estaremos viendo tres casos actuales que no tienen respuesta alguna. El 28 de enero de 2008, en Gary, Indiana, Juana Shaw se había estacionado frente al apartamento de un amigo en el complejo Lancaster Homes, mientras acomodaba a su hijo Josiah, de apenas 13 meses, en su asiento en la parte de atrás. Un hombre enmascarado se acercó y abrió fuego. Juana sobrevivió, pero su hijo falleció debido a las heridas. El atacante había tomado el vehículo con Josiah todavía adentro, solo para ser localizado a poca distancia. Josiah seguía sujeto en su silla en la parte de atrás, ensangrentado por las heridas de bala. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, ya era demasiado tarde. Un detalle que lo vuelve incluso más extraño es que no se robó nada del vehículo. En una rueda de reconocimiento fotográfico, Juana identificó a Joey Noel, también conocido como Sean Noel, como el atacante enmascarado. El padre de Josiah, Terry Bethel Noel, también fue señalado como sospechoso, ya que días antes del ataque había recibido una orden de manutención infantil, y al parecer habría optado por amenazas previas en contra de Juana. En 2009 se presentó una demanda por homicidio en contra de ambos, alegando conspiración. Lo más triste de todo esto es que cada 28 de enero, la familia de Josiah celebra un acto conmemorativo en la esquina donde ocurrió el ataque, reparten folletos y piden a cualquiera que tenga información que se presente. El fiscal del condado de Lake, Bernard Cartem, ha declarado que el caso sigue abierto y no archivado, y esto es lo que lo vuelve incluso aún más inquietante, porque cuando el objetivo es un bebé de 13 meses, ya no estás frente a un caso de delincuencia común, estás frente a algo que huele a rencor, odio o venganza. La historia de Bryce Laspisa es una de las que no se puede olvidar. En 2013, un estudiante universitario de segundo año regresa a clases después de pasar todo el verano con sus padres, y en apenas 2 semanas desaparece sin dejar rastro alguno. Según su compañero de habitación y novia, su comportamiento había cambiado significativamente y ambos estaban preocupados por él. Bryce habría estado bebiendo alcohol y mezclándolo con un medicamento para el TDAH que no se le había recetado. Dio varias de sus pertenencias a su compañero de cuarto y rompió con su novia, para luego empezar un largo viaje hacia la casa de sus padres. Lo inquietante es el patrón del trayecto, no simplemente desapareció de la nada. Sus padres habían recibido una llamada de su compañía de seguros, informándoles que el auto que Bryce estaba conduciendo había solicitado asistencia en la carretera. Al revisar los movimientos de su tarjeta de crédito, descubren que se había utilizado en un pequeño pueblo llamado Button Willow, a unas 3 horas de distancia. La madre de Bryce contacta a la empresa que atendió el vehículo y le explicaron que el vehículo se había quedado sin gasolina. Ella pregunta por el estado del conductor y le dijeron que parecía estar bien. Incluso se ofrecieron en volver al lugar para verificar que el auto seguía ahí. Carlos, el técnico, al llegar al lugar llama a Karen, su madre, y le dice que el auto sigue ahí y que Bryce todavía se encuentra dentro de él. Ella le pide si puede hablar con él, ya que no contesta sus llamadas. Bryce toma el teléfono y le dice que está bien, que solo se había quedado sin gasolina. Su madre le pide que llene el tanque y que conduzca a casa. Bryce estaba a solo 3 horas de su hogar y sus padres esperaban que llegara alrededor de las 3 de la tarde. El tiempo pasó y ya eran las 3, luego las 4, 5:30 y nada, sigue sin contestar el teléfono. Su madre llama a la policía y finalmente encuentran a Bryce sentado en su auto, a solo 8 millas de donde había sido asistido. Los oficiales le piden que llame a su madre. Él se muestra reacio, pero finalmente lo hace. Cuando su madre le pregunta qué está haciendo, él no tiene una respuesta clara. Dice que solo está despejándose. Ella le insiste en que regrese a casa de inmediato. Después de hablar con el policía, quien le realizó una prueba de sobriedad y revisó el auto, informó a Karen que Bryce parece estar bien, responde con claridad, está alerta y coherente. Nada fuera de lo normal, así que el oficial se retira. Para entonces Bryce ya llevaba casi 13 horas en Button Willow, simplemente sentado en su auto. Finalmente decidió seguir conduciendo y mantuvo el contacto con sus padres algunas veces, hasta que su vehículo apareció volcado cerca de Castaic Lake. Todo indica que condujo intencionalmente a alta velocidad hacia ese punto. La ventana trasera del lado del pasajero estaba rota desde adentro y todas sus pertenencias quedaron dentro del auto: su laptop, su teléfono, su ropa, todo. Solo se encontraron 2 pequeñas manchas de sangre que pertenecían a Bryce. 2 perros rastreadores siguieron su olor por una ruta alejada de la carretera, hasta una parada de camiones. Ahí, el rastro simplemente se detiene.
y a pesar de las búsquedas intensivas alrededor del lago, no se encontraron respuestas. Bryce simplemente había desaparecido. Una de las teorías que mejor encaja con todo lo ocurrido es que Bryce estaba atravesando una crisis mental, que fue empeorando durante todo el trayecto. El hecho de que se quedara horas detenido sin avanzar, sumado el consumo de alcohol y el uso de un medicamento que no se le había recetado, apunta a que algo no estaba bien desde antes. Algunos creen que el accidente pudo haber sido intencional, como un intento de suicidio, pero también existe la posibilidad de que haya sido una decisión impulsiva en medio de ese estado. Si sobrevivió al impacto, pudo haberse alejado completamente y desorientado, lo que explicaría por qué su rastro simplemente se pierde, pero a partir de ahí, todo se vuelve incierto. Después de 2 casos muy inquietantes, llegamos a algo que suena casi absurdo. En Europa, recientemente, robaron 12 toneladas de barras de Kit Kat, aproximadamente 400.000 unidades, mientras eran transportadas desde el centro de Italia hacia Polonia. El camión nunca llegó al destino y tanto el vehículo como la carga siguen desaparecidos. Lo gracioso es que el propio tono de la noticia hace imposible tratarlo con seriedad. Estamos hablando de un robo masivo de chocolate. El caso se volvió tan llamativo que la propia marca respondió con humor, diciendo que apreciaba el gusto excepcional de los ladrones. Cual sea que haya sido el motivo, probablemente la mercancía termine en canales no oficiales o mercados paralelos, lo cual encaja con el patrón típico del robo de una carga valiosa, pero fácil de vender. A veces, el crimen organizado también roba cosas absurdas, y justamente por este tipo de cosas es que la realidad termina siendo más extraña que la ficción.